Muy bien, pues ya estamos aquí en el estudio bíblico de congregación. El estudio bíblico de congregación de esta semana, del 17 al 23 de marzo del 2025, tiene el título siguiente: Ten valor. Pablo se salva de una emboscada para matarlo y presenta su defensa ante Félix basado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 11 al capítulo 24, versículo 27. Mire, continuamos con lo que al apóstol Pablo le está sucediendo cuando llegó a Jerusalén. Por supuesto, una serie de saduceos y fariseos están atacándolo por las creencias que él tiene. Al inicio, la estrategia que tuvo de querer hablarles y de predicarles o poderse defender no da resultados, porque efectivamente lo mandó a golpear el sacerdote principal. Y después Pablo cambia la estrategia, cambia la forma, diciendo que él también era fariseo, y con esto pues tratar de ganar una parte de ese grupo de personas que le quería hacer daño. Y como así funcionó, pues ya hubo ahora hasta rispidez entre los fariseos y los saduceos. Ahora en esta ocasión, efectivamente, el apóstol Pablo continúa con la situación y parece que está escalado a más. Y mire, lo vamos a aprender de acuerdo a los párrafos que en esta ocasión vamos a analizar del 1 al 2. Y bueno, por supuesto, comenzando el capítulo en relación con este estudio, vamos a iniciar esta información, la cual nos va a ayudar mucho a salir a ver cómo es que Pablo maneja la situación. Es una situación que evidentemente él no la buscó, sino más bien pues ya le traían ahí en vista toda esta situación a Pablo. Y efectivamente, veamos por qué. Mire, los párrafos 1 y 2, la pregunta es la siguiente: ¿por qué no tomó a Pablo por sorpresa la persecución en Jerusalén? Y mire, esto es algo interesante, porque efectivamente la persecución en Jerusalén no tomó por sorpresa a Pablo, pues en sus días se le anunció que allí le esperaban prisión y dificultades. Quizás usted se acuerde del estudio que tuvimos en esa ocasión, cómo efectivamente así fue, y ya se le había dicho que esto iba a suceder. De hecho, estuvimos viendo cómo es que efectivamente al apóstol Pablo, incluso hasta por medio de un profeta le quitó el tipo cinturón que lleva en la cintura y le amarró las manos y dijo que eso le iba a suceder cuando él estuviera en Jerusalén. Al dueño de esa cinta le iba a pasar eso. Así es que efectivamente él ya sabía que eso iba a pasar. De hecho, algunos profetas cristianos ya le habían dicho que sería atado y entregado en manos de gente de las naciones. Así es que efectivamente eso ya le habían dicho y eso era lo que ocurrió. Ahora bien, mire, vamos a pasar a la siguiente pregunta. La pregunta es la número 3. ¿De dónde recibimos ánimo para seguir predicando? Mire, esto es algo muy interesante. ¿Dónde recibimos ánimo? Pues para seguir predicando. Bueno, efectivamente, nosotros podemos recibir ánimo de muchas partes y de muchos lugares. Sin embargo, Pablo tuvo momentos en que efectivamente necesitaba ánimo. De hecho, todos necesitamos que nos den ánimo para seguir predicando. Por eso, cuánto agradecemos que nos lleguen palabras de ánimo justo a tiempo a través de las publicaciones, y es ahí de donde viene la respuesta de donde recibimos ánimo, de las publicaciones y las reuniones
que prepara el esclavo fiel y prudente. Por supuesto, de los hermanos y de diversas maneras podemos recibir ánimo. Pero mire, en esta ocasión el párrafo de las publicaciones y las reuniones recibimos mucho ánimo. Ahora también en esta misma pregunta podemos contestar lo siguiente. Jehová nos garantiza que los enemigos de las buenas noticias no lograrán destruir al pueblo de Dios ni detener la predicación. Eso es importante, hermanos. Mire, probablemente de manera individual uno sufra, pero como pueblo de Jehová en conjunto no va a ser destruido. Esto lo tenemos por experiencia cuando en los campos de concentración en Alemania así sucedió, pues dijo Hitler que efectivamente no iba a dejar a ningún testigo de Jehová de pie. Y a pesar de que exterminó y dio muerte a varios de los hermanos, efectivamente pasado el tiempo, pues él dejó de existir y la organización está más grande que nunca. Entonces, eso nos da ánimo de que sabemos que probablemente de manera individual no sea, pero como organización, Satanás no podrá con el pueblo de Jehová. Ahora bien, mire, vamos al siguiente subtítulo. Juraron participar en esta conspiración. Mire, aquí vamos a ver la conspiración que siguen haciendo los fariseos y los saduceos y los ancianos de Jerusalén en contra de Pablo. La pregunta de los párrafos 4 y 5 es la siguiente. ¿Cómo recibió Pablo el ánimo que necesitaba y por qué le llegó en el mejor momento? Bueno, el relato explica. El Señor se apareció al lado de Pablo y le dijo, ten valor. ¿Por qué? Tal como has dado un testimonio completo de mí en Jerusalén, también tendrás que dar testimonio en Roma. Así es que, mire, hermanos, qué importante valor y ánimo le dio Jesús a Pablo. Por un lado, el que se le apareciera y se lo dijera. Pero por otro lado, cuando le dijo que tenía que dar testimonio en Roma, pues eso daba a entender que Pablo pues no le iba a pasar, bueno, en el sentido de una muerte en Jerusalén no iba a ocurrir, porque después de Jerusalén se tendría que ir a Roma a predicar. Eso es algo muy interesante y fue animador para él saber, por un lado, el ánimo que recibió de que Jesús le dijera esto, pero después de que él sabía que en ese momento no iba a ocurrir su muerte. Bueno, también puede contestar lo siguiente en estos dos párrafos. Esas palabras llegaron en el mejor momento, pues al día siguiente más de 40 judíos tramaron una conspiración y se comprometieron con una maldición a no comer ni beber hasta que hubieran matado a Pablo. Quienes juraron participar en esta conspiración estaban decididos a asesinarlo y creían que si fracasaban les caería encima una maldición. Pues mire, bueno, salvo porque lo estamos leyendo, creemos que eso pasó, pero efectivamente, ¿cómo puede llegar el odio hacia algo? Puede estar uno de acuerdo o no con alguien, puede uno no compartir quizás las ideas de alguien, pero al grado de querer asesinar a alguien. Y mire que los judíos sabían de que tenía uno que amar al prójimo, incluso los cristianos también lo sabían, y había algunos ancianos, incluso que se decían cristianos, que también hacían lo mismo. Así es que efectivamente había mucha falta de conocimiento, como en algunos lugares que actualmente así sucede. Es increíble que algunas personas, por tener una creencia religiosa, se les pueda llamar personas que son problemáticas o que llevan cierta situación hacia la sociedad. Eso es increíble en este tiempo, porque la realidad es que en este tiempo se tienen todos los medios como para demostrar, si es que eso sucediera, pues eso, pero
Mire que pasa el tiempo y pues nada más se habla, pero efectivamente las personas que dicen que eso hace daño, pues mire, hasta ahorita no han hecho absolutamente nada. Porque lo mismo decían de Pablo, a tal grado que querían matarlo. Exactamente igual. Pablo es el que trae cosas extrañas y enseña a violar la ley en ese momento. Y mire, que de cualquier forma, en la actualidad se dice lo mismo de los siervos de Dios. Bueno, ahora mire, también puede contestar lo siguiente. Bueno, eso ya lo vimos, lo de los 40 judíos que tramaron la conspiración, pero dice así, estas palabras llegaron en el mejor momento porque tramaron a asesinarlo y a dar una maldición y a no comer. Bueno, es impresionante eso. Ahora mire, vamos a la pregunta número 6. ¿Cómo se enteró Pablo del plan de los judíos? ¿Y qué puede aprender de esto, de este relato los jóvenes? Mire, en este sentido, un sobrino de Pablo se enteró de la situación. ¿Quién era este sobrino? Bueno, la Biblia no dice su nombre, ni quién era, ni de dónde era. Pero él se enteró del plan y fue a avisarle a su tío, a Pablo, y a su vez Pablo lo envió al comandante Claudio Lisias. Así es que el muchacho se armó de valor y fue a decirle a este comandante lo que tramaran los ancianos de Jerusalén. Jehová ama a los jóvenes como el sobrino de Pablo, que están dispuestos a hacer sacrificios por sus hermanos y hacen todo lo que pueden para apoyar la obra del reino. Y esto es muy interesante porque pues si bien él pudo no decir nada o quedarse callado, en realidad tuvo el valor suficiente para hacerlo y eso contribuyó por supuesto a que Pablo pues fuera a Roma y pudiera dar testimonio de Jesús también allí. Pues mire qué interesante fue este estudio, pudimos sacar muchas cosas de provecho y seguramente vamos a aprender más en los siguientes capítulos que estemos analizando con relación de los hechos de los apóstoles y en esta ocasión con Pablo en relación a todo lo que tuvo que sufrir. Bueno, pues esperemos que este estudio de congregación le haya dado las respuestas para que usted pueda comentar en la reunión entre semana, en la semana del 17 al 23 de marzo de 2025. Le deseo que pase buena tarde.